Seguimos en Noticias 3.0, estamos conversando con Juan Manuel Valdés. Juan Manuel Valdés, se los dije, es un dirigente joven del justicialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y hemos hablado un poco de temas generales del país y estábamos entrando en el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Vos hiciste mención, al terminar el bloque anterior, Juan Manuel, en 4 o 5 puntos que son críticos en la ciudad. Repetilo. Bueno, el estado de las escuelas, donde faltan vacantes todos los años, faltan al menos 7.500 vacantes por año, sobre todo en el nivel inicial, sobre todo en los chicos más chicos del sistema educativo, 3 o 4 años, claro. Salas de 3, salas de 4. La situación de la salud, donde los hospitales no dan abasto, donde no se construyen salas de primera atención. Claro, y ahí hay que pensar una cosa, no se puede pensar en términos estrictamente hospitales para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. No, por supuesto. Bueno, los hospitales en realidad eran hospitales nacionales, son hospitales que se inauguraron en décadas anteriores. Con plata nacional. Del 40, del 50, claro. Fundamentalmente, lo sabrás muy bien, claro. Ramón Carrillo, claro. El mayor especialista en salud que tuvo la Argentina entre sus ministros, generó los hospitales nacionales, claro. Eran hospitales cabecera, claro. Que atendían a todo el país. Bueno, en la década del 90, con la desarticulación que existió de todo el entramado nacional del Estado, se le entregó los hospitales a la Ciudad de Buenos Aires. Se los revolearon porque claro. No le dieron los recursos para mantenerlo. Eso no quiere decir que la ciudad no tenga recursos para hacerlo, pero que en su momento se desresponsabilizó a la nación de una política que era nacional. Después, por otra parte, la cuestión de la basura, la cuestión de la recuperación urbana, la cuestión de la vivienda, que es urgente, donde hay 500.000 porteños en emergencia habitacional. 500.000 en emergencia habitacional. Así es, que viven o que están hacinados, o que viven en asentamientos, o que viven en conventillos. Hoteles pensión, etc. Entonces, en esa situación de urgencia, en una ciudad que tiene más de 2,5 millones apenas, de 2.700.000 habitantes, que haya 500.000 en esta situación es muy grave. En eso hay que reconocerle a este jefe de gobierno que empezó el proceso de urbanización de muchas villas. En las villas, ¿no? Claro. ¿Eso es serio? En algunos casos sí, en otros más o menos. Fundamentalmente el más conflictivo es el caso de la Villa 31. Pero después existen otros casos que realmente hay que acompañar, hay que apoyar, porque sabemos además que en este caso no da votos urbanizar los barrios, claro. Hay que decirlo. Es necesario, pero no se hace por una cuestión electoral. Yo en eso, y nosotros trabajamos en la Fundación Urbe, la fundación que presido yo, acompañamos varios de los procesos de urbanización, tratamos de generar un proceso de observación, claro. De recomendaciones, de capacitaciones, claro. Y debemos decir que es un proceso que es muy interesante y sobre todo a futuro, porque hay muchísimos barrios que todavía quedan por urbanizar. Claro. En todo el país hay más de 3.000 barrios de emergencia que hay que urbanizar. Entonces lo que haga la Ciudad de Buenos Aires seguramente sea la punta de lanza de un proceso que es necesario para la democracia argentina, claro. Gobierne quien gobierne. Sí, claro. Después, por otra parte, el tema del transporte público. El tema del transporte público es muy grave la situación en la que está. Este gobierno hace políticas de maquillaje. Yo no voy a hablar mal del Metrobús, es el reordenamiento de una opción que ya existe. O sea, son carriles exclusivos para colectivos, claro, no son otra cosa. Es otra cosa, claro. Que quieran construir de eso la opción de la superación del transporte urbano es realmente muy pobre. Vos pensás que la Ciudad de Buenos Aires fue la primera ciudad de todo el hemisferio sur, no te estoy hablando ni siquiera de América Latina, del hemisferio sur que tuvo red de transporte subterráneo. Claro. 1913 se inaugura la primera línea de subte de la Ciudad de Buenos Aires. Casa Rosada, Congreso. Que es la línea A. Plaza de Mayo, Congreso. Así es, Plaza de Mayo, Congreso. Después llegó hasta 11, claro. Luego llegó hasta Caballito. Bueno, y así hoy llega hasta Flores, sí, señor. De hecho. Bueno, y éramos ejemplo en todo el hemisferio sur. Imitábamos la vanguardia del transporte del mundo. Y hoy nos conformamos con un carril exclusivo para colectivos que, ¿sabés dónde se empezó a implementar? En ciudades de segundo orden de países latinoamericanos. Yo no voy a hablar mal de ninguna ciudad hermana latinoamericana, pero es una opción para una ciudad como Curitiba, como Medellín. Claro. Pero no es la opción para una capital de América Latina como es la Ciudad de Buenos Aires.
La verdad que está bien que se haga, pero no es suficiente. Y donde la red de subterráneos no creció en proporción a la complejidad de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, no creció. Digamos, claro. Secamente. Secamente. No creció. Macri dijo que iba a construir entre 10 y 15 kilómetros de subte por año. Esa foto de las promesas. No llegó a inaugurar ni siquiera, diría, 3 kilómetros en lo que fue su mandato, y con Rodríguez Larreta no llegan a los 4 kilómetros de subte. Claro. Han construido menos subte que De la Rúa en la ciudad de Buenos Aires. De la Rúa fue jefe de gobierno entre el 99 y el 2000, hay que decirlo porque la gente lo olvida, y hace bien en olvidarlo porque hizo un gobierno olvidable. Fue mejor jefe de gobierno que presidente, vale decirlo, claro, porque además fue electo presidente. O sea que evidentemente algún mérito se le reconoció en ese proceso. Pero la gestión de Fernando de la Rúa hizo más subtes que todo el proceso de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que es decepcionante. Es un fracaso rotundo la política de transporte de este gobierno. Han comprado material rodante, francamente, en estado de chatarra. Vos sabés que los trenes, por ejemplo, que se compraron para la línea B, el mismo lote de trenes en España es utilizado para probar explosivos, por la brigada antiexplosivos, para ver si tienen atentados terroristas. Bueno, a ver cómo revienta un vagón. Cómo revientan, son reventados con dinamita, con trotil. Entonces, que eso sea el modelo de transporte para la ciudad de Buenos Aires y se hayan comprado con unos sobreprecios monumentales. Pero que están siendo investigados por la justicia. Con diferencia de ancho, hubo que adaptar las estaciones a los trenes en lugar de los trenes a las estaciones. Así es. Entonces, la verdad es que nosotros estamos dando un trabajo de construcción con el sector, con la sociedad, digamos, de cara a la sociedad. Creo que hay que hablar menos desde la política para adentro. Estamos muy acostumbrados a veces a discutir entre militantes o entre dirigentes políticos y no salir al encuentro de la sociedad, que es muy participativa en la ciudad de Buenos Aires. Se dice que no, que eso es una ciudad imposible para el campo popular. Y la verdad que en esta ciudad se dio el 25 de mayo de 1810, en esta ciudad se dio el 17 de octubre de 1945, grandes movilizaciones. Con gente que no era de la ciudad, te diría. Con gente que no era de la ciudad. Había de todo. El 19 y 20 de diciembre de 2001 salió a poner el cuerpo y a rechazar las políticas de ajuste gran parte de esta ciudad, incluso de la clase media. Entonces, creo que hay una ciudad que espera una propuesta transformadora y que muchas veces hemos fallado nosotros a la hora de interpelarla. ¿Por qué no superamos ese 25% de votos? Porque creo que no hemos sido lo suficientemente amplios a la hora de construir la política en la ciudad de Buenos Aires, para la hora de nuestra construcción, y a la hora de convocar abiertamente a la sociedad a participar de este proceso de elaboración de propuestas. Recordá que en el 2015, más allá de que yo no tenga nada que ver políticamente con Martín Lustó, casi estuvo al borde de perder Mauricio Macri, la propuesta de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, por 2 puntos que quisiera ver realmente cómo fueron, porque hasta el día de hoy se discute el tema del voto electrónico y cómo se generó un proceso muy irregular el día de la elección, donde hasta hubo intrusiones al sistema, y entonces cuando se pierde por tan poco margen, encima el sistema no es seguro, bueno, da margen a la sospecha. Hasta Martín Lustó reconoció que él entregó la elección porque tenía miedo de afectar el proceso nacional de elección de Mauricio Macri. Bueno, no tuvo la valentía de defender sus propios votos, y los votos de la gente. En realidad el problema es que traicionó lo que su electorado o lo que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires habían votado. Pero digo, y en ese mismo año Mauricio Macri fue elegido presidente, o sea que aún en el mejor momento de Mauricio Macri a nivel nacional, se estuvo al borde de perder la ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que cuando hay una propuesta que los vecinos reconocen como una opción de poder para la ciudad de Buenos Aires, como una alternativa de gobierno, nosotros no tenemos que conformarnos con ser oposición, tenemos que construir la alternativa. Tenemos que ser opción de gobierno, no oposición solamente. Eso es lo que pareciera no haber ocurrido en todos estos años. Creo que hay muchos compañeros, yo no quiero... No estamos particularizando nada, pero creo que muchos se han conformado con un lugar testimonial en la ciudad de Buenos Aires. Con creer que con organismos de control y una banca de la legislatura se tiene una construcción política. Y evidentemente eso es insuficiente para el desafío que tenemos. Yo te voy a decir particularmente, pertenezco a una generación que hace muchos años milita en la ciudad de Buenos Aires y que tiene el desafío de construir una opción de gobierno, y para eso trabajamos todos los días.
En un minuto, ¿cómo ves el panorama nacional para octubre? Bueno, creo que estamos frente a un gobierno que está derrotado prácticamente. Lo único que está faltando es poder plasmar en una propuesta de unidad a la oposición, al peronismo, pero soy muy optimista, creo que tenemos que encarar esta tarea con mucha responsabilidad, por supuesto que hay mucho en juego y que confiarse nunca es buen consejero, ¿no? Pero creo que estamos frente a un ciclo terminado, que este gobierno no tiene nada más para ofrecerle a la ciudadanía, que este gobierno se terminó el año pasado, incluso el día que Mauricio Macri acudió a las puertas del Fondo Monetario Internacional, creo que ese mismo día se terminó este gobierno, y lo que estamos frente a una etapa de transición que va a llegar hasta fin de este año, cuando asuma un nuevo gobierno, yo creo que encarnado por la mayor líder que tiene la sociedad argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu visita. Un gusto. Gracias. Seguimos en Noticias 3.0. No se vaya.